Bueno, de nuevo aquí con ustedes para desarrollar la segunda parte de este tema de investigación en referencia con la epistemología de la pedagogía y hoy haciendo énfasis en un asunto muy importante que son las dimensiones del hacer investigativo en educación y las posibilidades y enfoques en investigación en educación y en pedagogía. ¿Por qué es importante tratar este tema? Porque los maestros somos unos eh, productores de conocimiento, somos unos productores de saber, somos quienes hacemos circular los discursos, las teorías, los postulados, las prácticas, las experiencias, ¿sí? No es estrictamente que seamos los portadores del saber, pero sí, y hablando de pronto en un término hasta muy eh, utilitaristas, somos como los gerentes del conocimiento, somos quienes gestionamos el conocimiento con los alumnos y a partir de él, con nuestros colegas, con el entorno, con la sociedad, con la comunidad científica, con la comunidad académica, con la comunidad en general. Esas dimensiones del hacer investigativo en educación tienen una clarísima referencia a la acción, al hacer, porque los vamos a presentar como actos y como actos pues denotan esa característica importantísima como lo es la acción, como es la praxis, como lo es la ejecución misma de lo que podríamos considerar nosotros la posibilidad del trabajo investigativo. Esa acción necesariamente es una referencia a la relación intersubjetiva, a la interacción entre los sujetos, a la conversación, al diálogo, a la participación, es decir, la dimensión política, ética, epistemológica, cognitiva, comunicativa de lo que es hacer investigación, máxima en pedagogía, máxima en educación, que son todas estas referencias a la formación humana. Si la educación es un hecho social y la pedagogía es la reflexión crítica que hacemos sobre la educación, estamos entonces hablando de que esos procesos necesariamente son históricos, culturales, sociales, políticos, intersubjetivos. Es así como en esas dimensiones del hacer investigativo, para nosotros va cobrando mucha vigencia el trabajo que podamos ejercer, que podemos hacer sobre los objetos de estudio, sobre los objetos de investigación que nos propone tanto la educación, la pedagogía, como los saberes disciplinares. En su caso, el saber de la educación física, la recreación y el deporte. Saber disciplinar, conocimiento disciplinar, que tiene un soporte epistemológico claro, que tiene una historia, una teoría, unos postulados, unos discursos, unos métodos, unos criterios de validez, por tanto, científica. ¿Sí? Ya en las discusiones y en los planteamientos que nos hicieron nuestros profesores de la facultad del programa de educación física, pues nos hacían caer en cuenta que el trabajo del educador físico es un trabajo bien interesante, pero que debe tratarse desde el punto de vista científico, porque tiene todo que ver con la formación humana. La formación humana es un proceso que en la escuela, que que en el hacer pedagógico requiere ser tratado como una actividad intelectual, como una actividad de reconocimiento, de conocimiento, de interpretación, de comprensión, de identificación, de análisis y de transformación de la realidad. Para nosotros no es un
un asunto desconocido que como educadores tenemos una responsabilidad y es la transformación social y cultural de los pueblos, de las comunidades, a partir de nuestra tarea investigativa. Hay entonces una referencia muy clara a esa relación existente y preponderante entre la investigación, la pedagogía y el conocimiento. Es decir, entre la epistemología, la pedagogía y la investigación para llegar a la creación, recreación, producción e innovación con el conocimiento que nosotros mismos, como maestros, como alumnos, como sujetos educativos, hacemos circular. Ahora bien, la primera dimensión, o mejor, las dimensiones del hacer investigativo en educación están relacionadas con eso conocido como acto ético político, como un acto dialógico, como un acto de conocimiento, como un acto creador y transformador y como un acto educativo. La investigación tiene esas dimensiones en educación, ¿cierto? Si observamos esas dimensiones, lo que subyace allí es que tanto la educación como la investigación, como la pedagogía, tienen un sustento político, participativo, social, de construcción colectiva. Y estamos hablando de actos, de acciones, estamos hablando del hacer, estamos hablando de la referencia que tenemos clara hacia lo que es la investigación en esas dimensiones que exige la educación. En ese orden de ideas vamos en uno por uno, como acto ético y político. Ya hemos hablado nosotros en muchas ocasiones y en otras áreas de la formación, donde decimos que la educación es un acto de intencionalidad. Todo acto educativo tiene una intencionalidad pedagógica, tiene una meta, tiene un fin. La formación tiene un fin, tiene un norte, tiene un deber ser, tiene dónde voy a llegar. Es decir, como es una acción humana, ninguna acción humana está desprovista de intención. Está desprovista de esas razones del por qué y el para qué de llevarla a cabo, de esas cosas. Importante resaltar que en nuestro caso es la intencionalidad pedagógica. Lo que nosotros podemos traducir a través del currículo en objetivos, en metas de formación, en propósitos, en logros, que evaluamos en indicadores de logros, que proponemos como competencias, que los extractamos de los estándares, pero tiene una intención, ¿sí? Y es una acción humana, y entonces no está por humana misma. No hay nada más humano que la educación. Entonces, por eso mismo de humano, no está desprovista ni de intención, de objetivos, ni de caminos de búsqueda. El acto educativo, el acto pedagógico, no es un acto neutro, es un acto que tiene una intención, que tiene una visión, que tiene un sueño, que tiene un propósito, y por lo tanto alcanzable, o por lo menos dado en alcanzar. Por eso no hay ningún ser humano que sea ahistórico ni apolítico, en palabras de Freire. Todos somos seres históricos, sociales, culturales. No sé si alguno de ustedes estuvo conmigo en algún curso de pedagogía clásica, donde las categorías de análisis del devenir histórico y de la pedagogía y de la educación eran esas: el hombre, la sociedad, la cultura, la educación. Es decir, recorrer la historia. La epistemología nos invita a eso, a mirar la historia de la ciencia, la historia de la disciplina en particular. Vuelvo y traigo a colación lo que los profesores hicieron con nosotros cuando nos grabaron su apreciación
sobre la epistemología de la disciplina de la educación física. Y digo, lo traigo a colación porque ellos insistían en esa parte histórica del desarrollo de la disciplina como tal. No en vano, pues tuvimos posibilidades concretas de escuchar diferentes versiones, pero que casualmente todas iban en una misma dirección. ¿Por qué? Porque hay un perfil, porque hay un propósito de formación, porque hay un camino por recorrer para llegar a esto de la dimensión ético-política de la investigación en educación. Y ya lo hemos dicho, componente epistemológico de la investigación de las ciencias es la historia, los antecedentes. La misma palabra investigación significa investigio, ir tras la huella, es decir, la historia que otros han dejado sobre el conocimiento que yo estoy adquiriendo, que estoy recreando, que estoy creando, que estoy posibilitando con lo que me estoy enfrentando, pero considerándome como un ser en relación con otro, con lo otro, con los otros. Nadie está solo en el mundo. Todos tenemos una posibilidad de alcanzar una formación. Por tanto, esa formación para mí eh, tiene una intención, tiene una intencionalidad. Nadie investiga porque sí, porque no, no. Yo investigo porque tengo un interés, porque tengo una necesidad, porque tengo una duda, porque tengo una curiosidad. Y éticamente me tengo que enfrentar con eso. ¿Por qué? Porque a mí el asunto de la investigación me exige un proceso riguroso, sistemático, claro, ordenado, metódico, posibilidades de desarrollo más adelante. Entonces, esa dimensión ética, política, es el reflejo de lo que yo como ser humano soy, que soy un ser social, un ser en relación con otros, un ser que ha tenido un proceso de socialización primaria en la familia y un proceso de socialización secundaria en la escuela. Y ahí es donde yo como ser humano empiezo una construcción social de la realidad. Esa construcción social de la realidad, ¿qué conlleva? Conlleva una intención, unos objetivos, unas metas, un proyecto, una perspectiva. Porque al investigar yo voy a permear la sociedad, voy a aportar a la sociedad, voy a aportar, si se quiere, al cambio que esperamos. Nosotros en esa dimensión política hemos estado hablando de que viene el 2022, qué es lo que vamos a hacer, si vamos a procurar el cambio, si lo vamos a provocar, nos están esperando, pero no podemos asumir la idea del cambio desprovista de la necesidad misma y de la justificación misma del, del cambio. Bien, esa dimensión para nosotros es muy importante. Como un acto dialógico, pudiéramos decir, y estamos hablando aquí ya en palabras de Pablo Freire. O sea, hay un enfoque latinoamericano, un enfoque crítico social de estas dimensiones. Para Freire el privilegio en la educación lo debe tener el diálogo, la conversación. ¿Por qué el diálogo y la conversación? Porque se convierten en una herramienta de formación no solamente epistemológica, sino política, que el conocimiento tiene una connotación política, porque quien adquiere el conocimiento, quien pedagógicamente accede al conocimiento a través de la educación, no va a ser el mismo, ya está formado, ya es menos ignorante.
ya sabe tanto que sabe que no sabe. ¿Y cómo lo ha adquirido? A través del diálogo, a través de un acto pedagógico, a través de la educación. Entonces, en Freire, el diálogo es ese encuentro entre los hombres, es esa intersubjetividad, esa construcción colectiva, ¿cierto? Que tienen como tarea la producción de saber y la acción con el mismo saber, es decir, actuar con el saber. Si nos remitimos a una definición sencilla de competencia, estaríamos hablando de saber hacer en contexto. Y con sencillo no digo precaria, no, sencilla, contundente, precisa, saber hacer en contexto. ¿Cómo adquiero el saber? Conversando con otro en el face to face, cara a cara, pero con otro de manera omnipresente, a través de un texto, a través de un video, como lo estamos haciendo acá, cómo nos interpelamos, cómo nos interrogamos, porque estamos estableciendo un encuentro intersubjetivo, dialéctico, dialógico, con una tarea común, construir saber, actuar con ese saber, ¿cierto? Y ese saber que siempre va a llevar una carga impresionante de criticidad y de realidad contenida. Es decir, todos esos saberes que nosotros vamos acumulando tienen sentido y significado para mi vida y la de otro si lo trasciendo desde la mera conceptualización a una acción que lo haga ver útil, preciso, transformador, aclarante, etcétera. Es decir, que puedo transformar la propia realidad. Entonces, hay un elemento clave ahí, que es la cultura. Y la máxima expresión de la cultura es el lenguaje, las palabras, las interacciones, las relaciones entre los hombres, entre los seres humanos. Eso ha hecho que el mundo se vaya construyendo socialmente. ¿Cuáles han sido las interacciones? ¿Cuáles han sido las relaciones entre todos nosotros? Por tanto, el diálogo es la capacidad de reinvención, de conocimiento y de reconocimiento. Recordemos cuando hablábamos del conocimiento como algo multiparadigmático, diverso, múltiple, abierto, flexible, dinámico, etcétera. En una relación dialéctica entre sujeto y objeto, entre sujetos, en unos contextos de actuación que nos exigen una intervención desde lo social, desde lo educativo, desde lo político, desde lo ético, desde lo cultural. Ya históricamente hemos conocido los autores, las escuelas, los postulados, las teorías pedagógicas que han hablado del conocimiento, que han hablado de la construcción social, que han hablado de la realidad, que han hablado de métodos, de pedagogía, de didáctica. Pero a mí me corresponde apropiarme de esos saberes epistemológicamente para emprender la construcción de un conocimiento nuevo. Nuevo no es que no exista, sino que lo use de manera distinta. Es decir, que yo haga una innovación con lo que sé, una innovación con el saber. Esa innovación con el saber es un ir y venir, valorando, usando, reformulando, volviendo a valorar. Es decir, como en una suerte, en una especie de recapitulación que me invita a qué? A reinventar, a hacer de nuevo. Pero ahí siempre va a estar presente ese valor inconmensurable que tiene quién? El diálogo. La educación es un asunto dialéctico, es un asunto dialógico, es un asunto que nos compete a todos y por todo. En ese diálogo, en esa interacción, en esa creación de intersubjetividades y de subjetividades propias del individuo, de cada uno de nosotros.
rescatamos el valor de lo que Habermas llamaría la acción comunicativa discursiva, el intercambio de discursos. Lo veíamos en otra clase, el sentido y la trascendencia de la formación, el intercambio de discursos, de teorías, de saberes. ¿Usando qué? Métodos, técnicas, estrategias, medios, mediaciones. Una muy referida, la primera al maestro y la segunda al alumno como sujeto que aprende. El maestro también es un sujeto que aprende constantemente. Por eso en esa relación dialógica, retomando el componente que Freire nos convoca, pudiéramos decir con él, nadie educa a nadie, todos nos educamos entre sí, pero ¿a través de qué? Del diálogo. Por eso el acto pedagógico no puede ser un acto pasivo, unidireccional, un alumno que escucha, un maestro que dice, un depositario del saber, un receptor del saber. No, esa educación bancaria no va allá, va es una relación dialéctica, dialógica, compartir, un diálogo de saberes, un aprendizaje dialógico. Obviamente, no desprovisto de la intencionalidad ética y política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es una característica de lo que en educación y en pedagogía nosotros hacemos. En ese mismo orden de ideas hay otro asunto que es la dimensión de la investigación en educación como acto de conocimiento. Recordemos la anterior disertación, la anterior grabación que les he dejado, que todo proceso de investigación parte de reconocer que se sabe algo y que se desconoce algo. La investigación no es un capricho, la investigación no es una moda, no. Todos los seres humanos tenemos intereses, necesidades, carencias, potencialidades. Sabemos unas cosas, otras no. Siempre tenemos un deseo de saber, siempre nos alegramos al aprender, siempre nos satisface saber un poquito más. ¿Por qué? Porque en esa relación, sí, lo que sé, lo que no sé, esa necesidad ahí, ¿quién la va a cubrir? El conocimiento. Un acto de conocimiento desde la investigación. Conocimiento al que accedemos si pensamos, leemos y escribimos. No hay otra forma de acercarse al conocimiento. No es dado que otro, como yo estoy haciendo aquí, te dé el conocimiento. No, yo estoy haciendo una disertación, provocando en usted una serie de interrogantes y de preguntas que lo lleven a profundizar, a leer, a estudiar, para reafirmar lo que yo dije, para infirmarlo o para negarlo. Porque es que ya no estamos en la época del Magister Dixi, el maestro dijo, no, ya estamos en la época de nosotros decimos. Entonces, en ese movimiento dialéctico, ¿sí? Se inscriben todos los actos de conocimiento humano. En lo que sé, en lo que no sé, en ese espacio existente entre el que no sabe y el que sabe. Y ahí, ¿quién entra en juego? La educación, que es el significado esencial de educación. Educere, conducir, de lo que no sé a lo que sabe, a lo que sabré, de la ignorancia a la sabiduría. Como en palabras de Kant, como en palabras de Kant, de la barbarie a la civilización. Eso lo hace aquí en la educación, porque el hombre es formable, decía Herbert. El hombre es perfectible, decía Rousseau. Y en esa relación de formabilidad, de perfectibilidad, de tránsito de la barbarie a la civilización,
emerge la necesidad de conocer y allí la investigación ocupa un papel preponderante como acto de conocimiento. Yo no puedo llegar al conocimiento sino a partir de la pregunta. Y eso ya lo dijo Sócrates en su mayéutica socrática. Y él mismo nos dijo, la ignorancia no es vaciedad, la ignorancia es llenura. La ignorancia es llenura. Sé lo que sé, pero también sé lo que no sé. Y entre más sé, más me doy cuenta que no sé. Solo sé que nada sé. Pudiéramos hacer una poesía del sé, una poesía del saber. Pero la investigación, epistemológicamente hablando, es un acto de conocimiento. Y si en pedagogía, si en nuestra disciplina nosotros enfrentamos toda esa necesidad de entre lo que sé, lo que no sé, lo que puedo llegar a ser y a saber, perdón, a saber, con el conocimiento a través de la investigación, iremos por un buen camino. ¿Sí? Otro acto de la investigación, yo diría uno, el más relevante de todos, de la investigación, es como acto educativo. Y aquí sí nos remitimos a una posición de una vez sociocrítica. Es bueno conocer otras corrientes de pensamiento pedagógico, filosófico, como las corrientes francesas, con Emilio Durkheim a la cabeza, la corriente alemana, la pedagogía crítica alemana, ¿sí? Más moderna, con Habermas, Adorno, y todos los teóricos, todos los teóricos que hoy estamos referenciando en ese entorno. La tradición anglosajona con John Dewey, tan importante para la construcción social de todo el conocimiento pedagógico que hoy circula. Pero nos corresponde a nosotros retomar la pedagogía crítica, ese enfoque latinoamericanista de la pedagogía. Y ahí nos remitimos a Freire, pedagogo brasilero muy importante, sobre el que nos hemos basado para hablar de estos actos de como dimensiones de la investigación en educación. Entonces, para Freire, la investigación crítica como tal, el proceso de investigación crítica ya es un proceso educativo y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la educación supone una relación entre sujetos en un contexto no seológico, o sea, en un contexto de conocimiento caracterizado por el diálogo y la realidad. Entonces es importante rescatar ahí ese acto educativo, enmarcado en un contexto, una realidad, un diálogo que sirve como soporte de la interacción entre los sujetos. Y esa es una interacción que para nosotros resulta muy importante porque es una manera de construir el conocimiento. Entonces, mire que la epistemología de la pedagogía, si bien es cierto, ya hemos tocado unos tópicos históricos, unas teorías de la pedagogía, no solamente en este curso, sino con mayor profundidad en otros cursos de historia y de pedagogía como tal, eh, esta esencia investigativa le da un criterio un poco más, no digamos alto, ni mejor, ni un salto cualitativo de calidad, pero sí le da un criterio más reflexivo, más crítico, ¿cierto? Una postura crítica no solamente desde lo teórico, sino desde lo práctico, desde el hacer del maestro. Un maestro que hace en relación con todo lo que lo comporta, con todo lo que lo conforma. Eso da pie entonces para que nosotros entremos a hablar de esas posibilidades y limitaciones que nos presentan algunos enfoques
investigación. Entonces, pudiéramos decir que para lograr ese adecuado abordaje de la generación de conocimiento, hay que tener en cuenta la clasificación que hace Habermas de- del conocimiento de acuerdo con el interés de cada ciencia. Un conocimiento técnico, un conocimiento práctico y un conocimiento emancipatorio, ¿cierto? Que dan origen a unos enfoques como el empírico analítico, el histórico hermenéutico y el crítico social, respectivamente. Entonces, ¿eso por qué está determinado? Por el interés, por la idea, por lo que se quiere investigar, por lo que se quiere abordar, ¿sí? El empírico analítico tiene unos intereses, el histórico hermenéutico otros y el crítico social otros. ¿De acuerdo a qué? A la naturaleza de la realidad que están enfrentando, que están abordando, ¿cierto? Que están abordando de acuerdo pues a un trabajo investigativo que se pueda estar emprendiendo, ¿cierto? El, el enfoque de conocimiento, digamos, eh, técnico, ¿cierto? El enfoque de ese conocimiento técnico tiene mucho que ver con el asunto de los datos, con el asunto de las cifras, con lo cualitativo, ¿cierto? Pero su interés técnico no diferencia los objetos de los objetos. Y eso es ahí como se genera esa teoría cuantitativa. ¿Y qué se le puede reconocer a un enfoque de estos? Que produce mucho saber para la industria, para la comercialización, para los procesos de producción, experimentación, de diseño, de replicación de patrones, de cosas preestablecidas. Entonces, es un método empírico analítico este técnico que en las ciencias sociales pues es muy difícil de usar, pero de todas maneras lo consideramos válido. ¿Por qué? Porque es que también nos aporta un conocimiento, ¿cierto? Nos aporta un conocimiento que nos puede arrojar unos datos, ¿cierto? Unos datos para analizar posteriormente. Sin embargo, como en el tema curricular, por ejemplo, el tema de la teoría curricular, bien sabido es que el currículo surge ante una necesidad de la empresa, de la industria, del Estado, de hacer la educación, comillas, lo que ellos pensaban, más práctica, más productiva, más pragmática. Y ahí fue donde se asimiló la educación a una empresa, a una industria. Grave error que hoy por hoy todavía lo sigue cometiendo la educación en general. La performatividad, la normatividad y el gerencialismo han hecho pensar que esa es la calidad de la educación, dejando de lado la calidad de la educación como un asunto ético, político, dialógico, epistemológico, de conocimiento, y entonces trata de trasplantarse el método experimental de la industria para trabajos de investigación y de hacer en educación, ¿cierto? Pero específicamente en educación, este método empírico puede utilizarse para hacer diagnósticos, como yo lo decía ahora, ¿no? Les decía, para recoger datos, estadísticas, para hacer estudios de factibilidad, bien sea que se lleven o no a cabo, para hacer estudios correlacionales, para hacer estudios de relaciones en el aula. Ya en atención más a lo cualitativo, a lo interpretativo, a la comprensión, ¿cierto? El enfoque histórico hermenéutico es un enfoque un poco más tradicional, dada la importancia que se le da al sujeto para que le construya el sentido y el significado a lo que enseña y a lo que aprende. Hablando pues en educación y en pedagogía, ¿sí? La comprensión, la interpretación y el análisis le da al individuo la posibilidad de construir un sentido mediante el diálogo, la comunicación, la interacción,
entre sujetos y estos con los objetos, en una relación dialógica de naturaleza obviamente horizontal. Y para ello pues se hacen necesario tener ciertas habilidades sociales y creativas a la hora de investigar para ir más allá de lo que lo empíricamente está establecido, ¿cierto? Vamos más allá de lo que vemos, vamos más allá de lo que nos da el dato, y en educación hay que hacer interpretación, comprensión, análisis, ¿a partir de qué? Del diálogo, la comunicación, la relación dialéctica, la epistemología, la pedagogía, etcétera, para que nosotros, dada la naturaleza de esta investigación, demostremos cierta madurez intelectual como maestros, ¿sí? Para no partir de cero. Ya lo decíamos ahora, algo sé, algo no sé. Lo mismo le pasa a las otras personas. Algo sabrán, algo no sabrán, ¿cierto? Entonces no podemos pretender empezar un trabajo de cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en esos diálogos que establecemos hay que tener en cuenta lo que piensan las otras personas. En ese orden de ideas, el conocimiento crítico social, ¿cierto? Es conocido pues como un conocimiento que tiene un enfoque emancipatorio, liberador. Eh, es como una nueva concepción para mantener un concepto riguroso del conocimiento objetivo en el estudio de la vida pedagógica, educativa, de la escuela humana, social, donde se pueda proporcionar a los individuos autonomía, libertad, eh, capacidad de transformación personal y social a partir de la autorreflexión, de la crítica, de esa crítica objetiva que se apoya en la observación, en la reflexión, en la planeación, en la acción, como dinamizadores de esos procesos educativos, pedagógicos, sociales, del aula, ¿cierto? Entonces, en el campo de la educación, ese enfoque crítico social tiene una aplicación muy importante en la investigación-acción, en la investigación-acción participante, en la investigación-acción educativa, cuando se hacen planes de desarrollo, cuando se hacen propuestas académicas, curriculares, etcétera. Ahí uno entraría entonces a hacer un breve análisis de acuerdo a las, a las categorías que aquí tenemos, ¿no? En cada uno de esos enfoques hay como una diferenciación, de acuerdo a la naturaleza de la realidad. Ya lo decíamos ahora en la explicación que hacíamos. En el enfoque empírico analítico, la realidad es realista, es única, es un dato, es tangible, se puede coger, se puede contar, se puede medir paramétricamente hablando, es una realidad externa. En cambio, la naturaleza de la realidad en lo histórico hermenéutico es una realidad múltiple, es intangible, es holística, ¿sí? Yo no puedo coger tangiblemente el diálogo, la conversación, la comunicación. Y ya en el crítico social es mucho más dinámica, más participativa, es una realidad evolutiva, interactiva, de relaciones, de intersubjetividades, de construcción interna y externa, porque ahí hay un ir y venir más dialéctico, más de relación, más dialógica entre los sujetos. Entonces, epistemológicamente hablando, si yo hago una construcción de conocimiento, debo saber qué conocimiento voy a producir, qué producto espero encontrar, qué producto espero hallar, con qué puedo aportar y le puedo decir a mis intereses, puedo responder a mis intereses, a mis necesidades, a mis carencias, a mis problemas y lo puedo asumir desde la educación. Ahora bien, como investigador yo tengo una finalidad, y la ciencia tiene una finalidad, la educación física tiene una finalidad. De acuerdo al dato que usted vaya, a la investigación que usted vaya a hacer, ejemplo, si va a hacer una investigación sobre talla, peso, sobre la morfología,
sobre la estructura corporal de unos niños, pues usted va a tener como referencia un grupo experimental, uno de control, va a controlar los datos, los va a adquirir, los va a tabular, los va a analizar. Es decir, la finalidad de la ciencia del investigador en este caso, desde un enfoque empírico-analítico, es técnica, es de verificar datos, es de comprobar, es de cruzar variables, es de, de predecir de acuerdo a los datos que me está pasando. Ahora, si en educación física usted lo que quiere es hacer un estudio de aula, un estudio con un grupo pequeño, focalizado, pues ya requiere que esa finalidad sea la comprensión, la interpretación de las relaciones, cómo se comportan los alumnos frente al deporte, frente a la recreación, frente a la lúdica, qué sé yo. Entonces hay una descripción que usted debe hacer de la cultura. Ya en el enfoque crítico social, pues yo cómo voy a participar de la alteración, de la transformación, de la liberación, de la emancipación, del cambio de la realidad. Lo decíamos ahora, lo crítico social es muy latinoamericano. Lo crítico social es una cosa muy fuerte en Latinoamérica. Por eso la investigación-acción, la investigación-acción participativa, la investigación-acción educativa puede darnos a nosotros esa posibilidad de reformulación. Ahora, el tipo de conocimiento en cada uno de los enfoques, pues ahí estamos dados, ¿no? El conocimiento empírico es un conocimiento más técnico, más mnemotécnico, técnico, es más de leyes, es más de datos, ¿sí? Es más generalizable. Y el conocimiento histórico hermenéutico ya es un conocimiento más práctico, más cultural, más comprensivo. Investigación, por ejemplo, de aula, de grupos pequeños, de grupos focales. Y el crítico social si tiene un conocimiento de liberación, de emancipación, de crítica, ¿cierto? De no leer para transformar el contexto, sino de leer el contexto para escribir el texto que sirve como pretexto para reformular el contexto. Es decir, desde la práctica yo adquiero unas habilidades, miro lo que está pasando y puedo hacer una teorización, ir como al laboratorio y escribir. ¿Cuál es el laboratorio del investigador educativo y pedagógico en este caso? El escritorio donde escribe, donde digita el conocimiento, el saber, los datos que allí se encontró. Y hay una relación sujeto-objeto, ¿cierto? En lo empírico es independiente. Yo soy, el, yo soy el sujeto que voy a abordar este objeto, estos números, estos datos, estas leyes, ¿sí? Estos axiomas, esto que ya está establecido. Lo histórico hermenéutico, como veas una investigación de aula, vocal, pequeña, etnográfica, de la cultura, ya voy a interactuar. Y la realidad del sujeto objeto en lo crítico social es que al mismo tiempo yo soy investigador e investigado, puedo ser objeto y sujeto de investigación, porque como su nombre lo dice, estoy participando directamente, estoy haciendo una crítica constante y estoy aportando y me están aportando a mí. El origen del problema en el empírico analítico es la información, unos datos que a mí me dan. En lo histórico hermenéutico es lo comunicativo, la interacción. Y en lo crítico social es esa interacción, pero a partir de lo histórico y lo social. ¿Por qué? Porque es un conocimiento ya no solamente cultural, sino emancipatorio. La metodología en lo empírico analítico, como lo estamos viendo ahí en el cuadro, es experimental manipulativa. En lo histórico hermenéutico es hermenéutica y dialéctica, interpretación, relación y comprensión. Y en lo crítico social es participativa y transformadora. Como ustedes ven ahí, bien lo ven, cada enfoque tiene unas características que podemos diferenciar a partir de esas categorías de análisis. El diseño de una investigación en un enfoque empírico analítico es estructurado, predeterminado, positivista, lineal, ¿sí? En cambio, en lo histórico hermenéutico es más abierto, más flexible, porque es que estamos hablando con personas,
con sujetos y en el crítico social, pues es un asunto dialéctico. Las otras categorías que hay ahí se refieren eh, al diseño y a la metodología de la investigación, cosa que hasta aquí no nos va a ocupar en epistemología de la pedagogía ni en este tratamiento rápido que estamos haciendo en investigación. Yo sí quisiera decir que en cada uno de esos enfoques, pues uno podría decir que hay unos aportes a la educación y es qué tipo de estudios se pueden hacer en cada uno. En el enfoque empírico analítico, lo decíamos ahora, se pueden hacer estudios diagnósticos de factibilidad, correlacionales, comparativos, de viabilidad, ¿cierto? Ya en el enfoque histórico hermenéutico, ¿cierto? En ese enfoque histórico hermenéutico podemos hacer investigaciones de aula, son muy recurrentes entre nosotros, investigaciones en comunidades, en colectividades pequeños, investigaciones de género y generación, por ejemplo, investigaciones de modelos escolares, ¿cierto? A partir del reconocimiento de pequeños grupos. Ya en la investigación crítico-social, que está referida a la tercera columna, podemos hablar de la investigación que se hace en el proyecto educativo institucional, por ejemplo. Si ustedes ven allí el proyecto educativo institucional, exige participación, diálogo, organización. Es un asunto más político, porque hay que tener en cuenta toda la comunidad educativa. Lo mismo en los planes de desarrollo municipal, educativos, todo lo que comporta decisiones que afecten a una comunidad, investigaciones sobre programas académicos, eh, propuestas curriculares, materiales didácticos, etcétera. Entonces, las dimensiones de la investigación en educación y aplicadas en los modelos nos están dando como resultado que yo como maestro puedo enfrentar diferentes problemas de investigación utilizando adecuadamente los enfoques y desde los enfoques sus exigencias metodológicas para producir un conocimiento por lo menos verificable, ¿cierto? Pero con esas características tangible, con esa característica de viable, con esa característica de útil y con esa característica de dinámica. Entonces, aquí en esta segunda parte, eh, dejamos acá insistiendo que vía Moodle les voy a entregar esto en un documento con unas actividades que allí van a encontrar ya cuál es la rúbrica y la valoración de la misma. Listo. Muchas gracias por su atención. Ya nos veremos en la próxima clase el miércoles siguiente. Gracias por su atención.